Quizás estés cansado de esperar algo que ni siquiera sabes que llegará. Oraste, confiaste, te rendiste, hiciste lo correcto, incluso cuando nadie te veía, y sin embargo, todo a tu alrededor parece silencioso, parece vacío, como si el cielo estuviera demasiado ocupado para responderte, y empiezas a preguntarte, ¿me he perdido? ¿Es este silencio prueba de que Dios ya no está conmigo? Pero hay un tipo de silencio que no es ausencia, es cuidado, es dirección disfrazada de rutina, es la manera en que Dios dice, estoy aquí, pero hoy no vine con truenos, hoy vine con dulzura. La rutina que llamas naturaleza muerta puede ser el escondite donde Dios está moldeando tu carácter. Y cuando todo parece igual, cuando no hay fuego ni espectáculo, quizás es cuando tu fe se fortalece más, porque hay una diferencia entre el estancamiento y la estabilidad. Y el enemigo lo sabe, por eso intenta que confundas la paz con la pasividad. Pero cualquiera que haya sido podado por Dios lo sabe. Crecer duele, pero también silencia. Y después de tantas tormentas emocionales, a veces el cielo te responde con calma, porque has aprendido a escuchar en el silencio lo que antes solo reconocías en el grito. Este video es para ti que sientes que ya no estás en el centro de la voluntad de Dios, solo porque las cosas parecen demasiado normales. Como si ya no hubiera señales, visiones ni confirmaciones. Pero, ¿y si te dijera que el fruto del Espíritu mismo es silencioso? Crece sin ostentación, paciencia, dominio propio, mansedumbre, humildad. Estas no son virtudes que aparecen a la luz, surgen cuando nadie las ve, y cuando te das cuenta, eres más fuerte, estás más completo, estás más en paz, y esta paz es la mayor señal de que estás siendo guiado, porque el Espíritu no grita, guía. Quizás pensaste que te habías detenido porque ya nadie te llamaba, porque se cerraron puertas, porque desaparecieron amigos, pero lo que parece estancamiento podría ser solo un cambio. Dios no te ha abandonado, te está preservando. Y en este video te mostraré 7 señales profundas, 7 realidades espirituales que indican que Dios está obrando silenciosamente en tu vida, incluso si nada parece cambiar externamente. Cada una de estas verdades te recordará, no estás perdido, estás en proceso, y antes de seguir adelante quiero que respires hondo. Comparte tu historia, comparte tus días, tus pérdidas, tus oraciones. Este es un espacio donde tu dolor es bienvenido, donde tu fe no necesita fingir fuerza, donde tu alma cansada encuentra descanso, porque Dios no te llamó a vivir buscando señales, te llamó a caminar con Él, incluso cuando el camino parezca común, incluso cuando solo tengas silencio y obediencia. ¿Y si es ahí precisamente donde Él quería encontrarte? Cuando Dios te guía sin espectáculo y piensas que es solo rutina. Hay días en que despiertas, vives, rezas, trabajas, y todo parece igual, sin grandes respuestas, sin nuevas revelaciones, sin señales extraordinarias. Solo el mismo silencio, la misma rutina, y es fácil pensar, Dios ya no me guía, porque hemos aprendido a confundir la dirección con el espectáculo. Creemos que si no hay emoción es porque no hay unción. Pero Dios es más profundo que nuestros sentidos. Él obra en tierra firme, no solo en terremotos. La estabilidad que sientes hoy no es falta de propósito, sino madurez. Dios ya te ha sacado de las tormentas y ahora te enseña a caminar con fe sobre tierra firme. ¿Y sabes qué está observando? Tu carácter, no tu entusiasmo, tu obediencia silenciosa, tu constancia en los días comunes, porque el cielo se mueve más por la integridad que por el espectáculo. Y cuando el fruto del Espíritu comienza a florecer, sin ruido, sin ser el centro de atención, sin reconocimiento, es cuando el reino se construye en ti.
El enemigo quiere que pienses que estás estancado cuando en realidad estás siendo refinado. Quiere que te sientas olvidado cuando en realidad Dios te esconde para que puedas crecer sin contaminación. Y mientras tanto el Espíritu siembra semillas invisibles en ti. Paciencia, dominio propio, humildad. Estas virtudes no nacen en un escenario, nacen en secreto, y cuando maduran nadie necesita anunciarlo, porque hablan por sí solas. Así que, si has estado viviendo días donde todo parece demasiado normal, no te desanimes. Quizás sea precisamente en esta normalidad que Dios está obrando lo sobrenatural. El reino de Dios crece como la levadura en la masa, silencioso, constante, irreversible. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que ya no eres la misma persona, porque Dios no te guía por los escenarios que deseas, sino por el carácter que está formando en ti. Y quizás este silencio sea la mayor prueba de que Él te está guiando, la falsa idea de que lo único que duele es la cruz. Hay una creencia silenciosa que muchos llevan en el corazón, incluso sin darse cuenta. La idea de que si algo es fácil, no debe ser de Dios. Como si el dolor fuera el único sello de autenticidad espiritual, como si toda paz fuera sospechosa, y esta creencia se arraiga hasta que empiezas a sabotearte pensando que solo eres fiel cuando sufres. Pero no todo dolor es una cruz, y no toda la ligereza es un desvío. Dios también habla a través de la paz, también guía a través de la dulzura, y a veces Él está justo ahí, en ese lugar donde tu alma puede respirar sin culpa. Lo cierto es que muchos confunden el autosabotaje con el sacrificio espiritual. Decir sí a lo que duele, aceptar lo que oprime, persistir donde no hay vida. Todo esto puede parecer fervor, pero a veces es solo miedo a desagradar. Y Dios no ha llamado a nadie a destruirse en nombre de una obediencia distorsionada. Hay cruces impuestas por religiones malsanas, por viejos traumas, por vínculos tóxicos. Pero la cruz de Cristo no viene a aplastar, sino a liberar. No genera culpa, genera transformación. Y cuando caminas con ella, aunque duela, hay paz. Aunque pese, hay significado. Así que detente y mira a tu alrededor. ¿Dónde sientes ligereza y propósito? ¿Dónde se calma tu alma sin perder el fervor? La guía divina puede estar ahí. No todo desierto es un castigo. Recuerda a Moisés. Fue en el desierto donde vio arder la zarza. Fue en el silencio de su huida que escuchó a Dios llamarlo. Algunos desiertos no son castigos, son encuentros, son pausas, son nuevos comienzos. Hay algo profundamente sagrado en reconocer que la voluntad de Dios también puede venir revestida de descanso. Que seguir al Padre no se trata de vivir en constante cansancio, sino de vivir guiado, y que la verdadera cruz no es la que destruye, sino la que revela quién eres en Él. Así que, si hoy te encuentras en un momento de paz, no lo dudes. Quizás sea precisamente el regalo que el cielo quiso darte, porque Dios no solo es glorificado cuando sufres, también es glorificado cuando floreces sin culpa, cuando las puertas se cierran y sin embargo te sientes lo suficientemente fuerte para continuar. Oraste, esperaste, te preparaste, y cuando finalmente pareció el momento adecuado, la puerta se cerró, la respuesta no llegó. La oportunidad se escapó, y todo dentro de ti grita, no estaba destinado a ser. Pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si lo que llamas fracaso es en realidad protección? ¿Y si lo que sientes como rechazo es el cuidado de Dios diciendo, no aquí, no ahora? La mayoría de las puertas que Dios cierra no las explica de inmediato, simplemente las cierra. Y espera que sigas adelante, con fe, con fuerza, con la confianza de que Él vio lo que tú no,
Hay una gracia silenciosa que sostiene a los hijos de Dios cuando todo parece ir mal. Y esta gracia no se basa en los resultados, sino en la convicción, una fuerza interior que no nace de ti, sino que nace en ti. Una certeza inexplicable de que incluso sin comprender, debes continuar. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la confirmación de Dios llega fácilmente, pero con Dios, la confirmación a menudo llega a través de la resiliencia que te da, a través de la valentía que no muere, a través de la paz que insiste en permanecer incluso cuando todo afuera te dice que pares. A veces el cielo te protege de la frustración, a veces te guía cerrando caminos que creías correctos, porque Dios no cede en tus planes, se compromete con el propósito para el que te creó. Y mientras ves puertas cerradas, Él ve liberaciones. Mientras ves retrasos, Él ve alineamiento, porque la fe no se mide por el número de puertas abiertas. La fe se mide por lo que aún te sostiene cuando todas las puertas se cierran. Así que, si hoy te encuentras frente a una puerta cerrada, no desesperes. Pregúntate, ¿qué te mantiene en pie? ¿Qué brilla en tu interior cuando todo afuera se oscurece? No todas las puertas cerradas son el final. Algunas son un comienzo, otras son una redirección y otras son la mano de Dios que te toma del hombro y te dice, no entres, tengo algo mejor. Y cuando Él dice esto, incluso la pérdida se convierte en protección. Incluso el silencio se convierte en sustento. E incluso las lágrimas se convierten en testimonio. La gente empieza a alejarse y sientes más paz que pérdida. Hay una clase de soledad que no duele, sino que alivia. Una clase de separación que no deja un vacío, sino que trae claridad. Y puede parecer extraño, pero hay momentos en que la gente empieza a alejarse. Y en lugar de dolor, sientes un descanso profundo, casi sagrado. Como si por fin pudieras respirar sin esfuerzo. Como si la presencia de Dios se hiciera más clara cuando ciertas voces se callan. Y entonces entiendes, no era amistad, era apego, no era alianza, era una carga, no era amor, era dependencia. Intentaste explicarte, intentaste mantener tus vínculos, intentaste ser todo para todos, pero llegó un momento en que te cansaste de intentar ser comprendido por quienes no quieren verte. Y cuando dejaste de luchar, sentiste paz. Paz no por la rendición, sino por la liberación. Porque hay vínculos que solo se sostienen con la culpa. Hay conexiones que requieren que te anules para seguir siendo aceptado. Y cuando Dios comienza a alinearte con el cielo, también comienza a cortar los lazos terrenales que te atan. Es difícil de aceptar. Pero algunas relaciones terminan no porque dejaste de amar, sino porque comenzaste a crecer. Y crecer espiritualmente no siempre te acerca a las personas. A veces te separa de ellas. No por orgullo ni por superioridad, sino por dirección. Dios purifica el entorno antes de elevarte. Elimina lo que te agota, lo que te frena, lo que te cansa, y cuando esto sucede, el dolor de la ausencia se transforma en la paz de la presencia, su presencia, que ahora encuentra más espacio para actuar en ti. Nota, hay relaciones que te agotan, pero persistes por costumbre. Hay conversaciones que siempre terminan sintiéndote inferior, pero continúas por miedo a parecer grosero. Pero el Espíritu Santo es un Dios de discernimiento. No te llama a ser rehén de un afecto que se vuelve malsano. Y cuando comienza a prepararte para algo nuevo, no permite que las viejas cargas te persigan. Así que, si algunas personas se alejan, quizás no sea rechazo, sino liberación. Porque cuando Dios quiere alinearte con el cielo, sí puede cortar los lazos terrenales. Y cuando eso suceda, no te lamentes, sé agradecido. Porque la paz que permanece es señal de que no has perdido, has sido preservado. Empiezas a decir no con más frecuencia y eso te alinea. Durante mucho tiempo,
Creíste que decir sí era sinónimo de amor, que aceptarlo todo, ceder siempre, darlo todo, era lo que te convertía en un verdadero siervo de Dios. Pero llegó un momento en que tu sí empezó a herirte, empezó a vaciarte, empezó a alejarte de la paz que Dios mismo te prometió. Y fue entonces cuando empezaste a preguntarte, ¿estoy siendo fiel o simplemente estoy demasiado disponible? Hay una delgada línea entre servir con el corazón y dejarse consumir, entre obedecer a Dios y llevar cargas que Él nunca te pidió. Y cuando el Espíritu comienza a despertar tu madurez, una de las primeras cosas que cambia es tu capacidad de decir no. No por dureza, no por egoísmo, sino por discernimiento. Porque la madurez espiritual no se trata solo de hacer el bien, sino de saber qué bien te pide Dios que hagas. No todo lo que parece correcto viene del cielo. No toda exigencia es divina. Y no fuiste llamado a servir al mundo entero. Fuiste llamado a escuchar al Padre y a responder a lo que Él dice. Incluso Jesús, con todo su amor, dijo no. No sanó a todos, no respondió a todas sus peticiones, no cumplió todas sus expectativas, porque no vivió para complacer a la gente, sino para cumplir el propósito del Padre. Y tú estás llamado a hacer lo mismo, a dejar de amoldarte a los deseos de los demás, a dejar de medir tu fe por tu capacidad de anularte. No pecas al poner límites, estás obedeciendo, porque los límites correctos protegen la misión, y decir no con paz puede ser el sí de Dios a tu propósito. Quizás por primera vez le estás diciendo no a lo que parece bueno, pero que te agota. Le estás diciendo no a lo que antes era correcto, pero que ahora te roba la paz. Y este no te está distanciando de Dios, sino que te está alineando con Él. Porque el Espíritu Santo no solo guía las acciones, sino que también ajusta las intenciones. Y cuando empieza a enseñarte a elegir sabiamente, descubres que no todos los sí son una semilla. Algunos son distracciones, otros son desvíos. Y cuando empiezas a decir no con firmeza y amor, algo dentro de ti se alinea. Tu corazón vuelve a la normalidad. La carga se aligera. La voz de Dios se vuelve más clara. Y te das cuenta, la obediencia también significa dejar de intentar salvar al mundo, porque tú no eres el Salvador, solo eres la semilla. Dejas de buscar respuestas y empiezas a buscar presencia. Llega un punto en tu camino espiritual en el que las preguntas no desaparecen, pero cambian de tono. Antes, clamabas por explicaciones, pedías señales, suplicabas confirmación. Querías entender el por qué, el cuándo, el cómo. Pero ahora simplemente quieres sentir que Dios está ahí. No como alguien que ha renunciado a saber, sino como alguien que ha comprendido que no toda respuesta trae paz, pero toda presencia trae descanso. Y a medida que el alma madura, se da cuenta de que hay mayor sabiduría en caminar con Dios que en comprender todo lo que Él hace. El silencio de Dios ya no te desespera como antes. La ausencia de señales ya no te desestabiliza, porque ahora tu fe ya no se basa en los acontecimientos, sino en la comunión. Ya no depende de lo que Dios hará, sino de quién es Él. Y este cambio es profundo, porque cuando dejas de buscar respuestas para controlar y empiezas a buscar presencia para confiar, algo en tu interior se reajusta. La ansiedad da paso a la serenidad. El miedo se silencia con la confianza. La duda se desvanece ante la intimidad. Lo mismo le pasó a Enoc. No fue recordado por grandes hazañas, sino por una cosa: caminó con Dios, caminó a su lado, en silencio, sin escenario, sin prisas, sin pruebas. Y un día simplemente ya no estaba, porque la presencia se volvió más grande que cualquier otra cosa. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo.
enseñándote a caminar, no por respuestas, sino por la presencia, aprendiendo a moverte, no por la lógica, sino por la paz que solo el Espíritu puede dar. Y ahora, al arrodillarte, ya no exiges explicaciones. Simplemente descansas. Al abrir la Biblia no buscas una fórmula, buscas un encuentro, porque tu alma ya lo ha comprendido. La presencia de Dios es más sabia que cualquier plan humano, e incluso cuando no habla, te guía. Incluso cuando no te muestra tu destino, camina a tu lado. Y esta compañía es suficiente, es segura, es santa, porque al final la fe más madura no pregunta, Dios, ¿qué vas a hacer? Sino, Dios, ¿dónde estás? Porque si puedo sentirte, puedo seguir adelante. Tu vida no tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido espiritual. Desde fuera parece confuso. Las decisiones que tomas no agradan a todos. Tus caminos no siguen la lógica común. Lo que sientes en tu espíritu no encaja con las explicaciones naturales. Y para otros puede parecer una locura. Pero en tu interior reside una paz firme, una convicción que no proviene de la razón, sino de la fe. Una certeza sin pruebas visibles, pero con raíces profundas. Y esto es lo que muchos no entienden. La fe no elimina la razón, sino que trasciende lo que ésta puede lograr. Ya no necesitas la aprobación de la gente para seguir adelante. Ya no esperas la aprobación de quienes solo ven con ojos humanos, porque has comprendido que hay una obediencia que parece irracional, pero es sagrada. Fue así con Noé. Construyó un arca cuando no había ni una nube en el cielo. Obedeció un mandato divino sin lógica aparente. Y quizás eso es lo que estás haciendo ahora, construyendo algo que solo el cielo sabe por qué. Pero dentro de ti hay fe. Y la fe, cuando es real, no pide garantías, responde a la voz que el mundo no escucha. El mundo espera consistencia, Dios espera obediencia. Y tú, al elegir seguir esta voz que pocos entienden, estás diciendo, confío más en lo que Dios me muestra en silencio que en lo que el mundo grita con certeza. Porque tu vida puede no tener sentido para los demás, pero para el cielo está alineada, está en el momento adecuado, al ritmo adecuado, con el compromiso adecuado, e incluso si no entiendes cada detalle, sabes que estás siendo guiado. Y ahora, cuando la gente te pregunta, ¿por qué sigues insistiendo en esto? ¿Por qué sigues adelante? ¿Por qué renunciaste a eso? Sonríes, porque lo sabes, porque lo sientes, porque crees. Y eso es suficiente. Su lógica no es tu guía, la fe sí lo es. Y te ha llevado exactamente a donde necesitas estar. Porque la fe no es la ausencia de razón, es la respuesta a una dirección mayor. Es confiar en un Dios que ve más allá, que sabe lo que tú aún no sabes, y que incluso ahora está escribiendo un propósito mayor con cada paso que das. Aunque nadie lo entienda, aunque parezca una locura, porque al final es obediencia, y la obediencia nunca es en vano. Quizás ahora entiendas por qué el cielo parecía silencioso. No era abandono, era pulido, no era olvido, era maduración. No te estaban castigando, sino preparándote. Dios no te arrancó del escenario del dolor para colocarte en un escenario. Te plantó en la tierra de la fe, donde las raíces crecen en la oscuridad, donde el fruto nace en el silencio, donde las respuestas no gritan, sino que se revelan a tiempo. Un paseo con Dios no siempre trae luces, confirmaciones ni palmaditas en la espalda. A veces trae renuncias invisibles, con síes que duelen, con noes que liberan, con despedidas que se sienten como pérdidas, pero que son simplemente Dios preparando el terreno para una nueva etapa. Y ahora quizás te das cuenta, ese silencio no fue el final, fue el comienzo de una nueva escucha. Esa puerta cerrada no fue un castigo,
Fue protección, esa paz que apareció después de que alguien se alejara. Fue Dios diciéndote, ahora puedo hablarte sin interrupciones. Lo que estás experimentando puede que no tenga sentido para el mundo, pero sí lo tiene en el cielo. La obediencia que nadie ve es lo que más pesa en la balanza divina. El no que dijiste, doloroso pero apaciblemente, fue escuchado en lo alto. La decisión de continuar cuando todo te empujaba hacia el final fue notada en el cielo, y cada lágrima que cayó en el silencio también cayó en el altar. Así que no dudes de lo que estás experimentando. Dios no siempre confirma con señales externas. A veces lo confirma con fuerza interior. Y si hoy, después de todo, aún sientes paz, esa paz es el sello, es el cielo diciéndote, estoy aquí, te estoy guiando y estás en el camino. Quizás nadie te lo diga, quizás el mundo te cuestione, pero el Espíritu da testimonio. No estás perdido, estás siendo guiado, y a su debido tiempo lo invisible se hará visible. El susurro se convertirá en dirección, la espera se convertirá en testimonio, porque Dios no olvida a quienes caminan con Él en silencio. Recompensa en secreto lo que se sembró con dolor. Y cuando este tiempo pase, porque pasará, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Y esta comprensión no llegará con gritos ni con fuego, vendrá con paz. Esa misma paz que una vez te sostuvo cuando todo parecía no tener sentido, pero en el fondo ya lo tenía, porque todo lo que Dios guía ya tiene sentido, incluso cuando los ojos no lo ven, incluso cuando el corazón aún no entiende. Aún así, es Él, siempre lo fue, siempre lo será.